La semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Historias de Jesús. El pastor Mario habló sobre la historia de la hija de Jairo cuando Jesús llega y la sana. Esta serie está enfocada en el ministerio y en los milagros de Jesús. Hoy quiero compartir otra historia de Jesús y el título de este mensaje es Después de la cuarentena. ¿Cuántos de nosotros están esperando que termine la cuarentena? Déjame ver su mano por ahí. Ya casi, si Dios lo permite, estamos poco a poco volviendo a la normalidad, ¿verdad? Pero estamos viviendo en unos momentos diferentes, ¿no? Nunca hemos visto ni hemos vivido momentos como estos y nuestra ciudad está tomando medidas drásticas para tratar de contener el COVID-19. El lenguaje de la cuarentena es un poco normal entre nosotros hoy en día. Iglesia, una persona puede estar emocionalmente y espiritualmente en cuarentena. Algo puede venir muy de repente y cambiar tu estado de emoción y tu espíritu. Y ya no sentirte como que sientes el gozo del Señor. Eso que viene puede parar tu adoración delante de Dios. Y nos podemos sentir apagados y como en cuarentena. Así que hoy quiero traer este mensaje titulado Después de la cuarentena. En Marcos capítulo 1 vamos a ver una historia donde vemos a un hombre en cuarentena. La Biblia nos dice que este hombre era un leproso. En los tiempos de la Biblia, y a los niños que están aquí, un leproso tenía una enfermedad en la piel incurable y tenían unas llagas abiertas. Imagínate eso. Can you imagine that? Imaginarse una enfermedad como esa. La Biblia nos enseña que estos leprosos vivían en unas colonias donde todo el mundo tenía la misma enfermedad. Estos leprosos estaban aislados y separados de todas sus familias. No podían trabajar, no podían ir a la escuela, no podían ir al supermercado. Tenían que vivir una vida bien difícil. Inclusive, si ellos se acercaban a personas que no tenían la lepra, ellos tenían que dejarle saber a la gente que ellos venían de camino. Ellos caminaban como con unas campanas. Ellos tenían que sonar la campana y ellos tenían que gritar: estoy sucio, estoy sucio. Y tenían que gritar. Imagínense eso. Imagínense tener que vivir una vida aislado, una vida de cuarentena normal, donde no puedes hacer las cosas común y corriente como otras personas por culpa de esta enfermedad. Pero un día este hombre que tenía lepra se encontró con Jesús y Jesús lo sanó. Vamos a entrar a Marcos capítulo 1 de los versículos 32 al versículo 34 y dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús a todos los enfermos y endemoniados. Algo que me llama la atención de este versículo al principio es que habla sobre los tiempos del atardecer cuando se ponía el sol. Y en aquellos tiempos la gente dejaba de trabajar cuando el sol se ponía. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que Jesús nunca deja de trabajar? Qué lindo saber que podemos llamar, podemos hablar con Jesús en todo momento, no solamente cuando el sol se pone, sino que podemos hablar con Él de día y de noche. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El versículo 33 dice: de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Versículo 34 dice: Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él.
los demonios sabían quién era Jesús. Y Jesús tenía la autoridad sobre ellos. Y ellos no podían ni abrir su boca porque ellos respetaban quién era Jesús. Me encanta porque veo que Jesús hacía múltiples tareas, al mismo tiempo sanando y expulsando demonios. Ese es el Dios que nosotros le servimos, amén. Por eso es que nosotros no le tenemos miedo al oculto, ni le tenemos miedo a los demonios, ni le tenemos miedo al diablo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros. La sangre de Cristo está con nosotros. Y nosotros caminamos sin temor. Nosotros caminamos sabiendo que el enemigo solamente puede estar debajo de nuestros pies y que no tiene ni parte ni suerte con usted ni conmigo. Amén. Jesús estaba en la ciudad de Capernaum y todos los enfermos, gente que necesitaban un toque, se congregaron ahí alrededor de Jesús, pidiendo que Jesús los sanara. Si estuviéramos en estos tiempos, quizás la gente se congregarían para tomarse un selfie con Jesús. Yo me pongo a pensar en estos tiempos, si Jesús viviera ahora, quizás la gente se congregara y lo primero que hicieran es tomarse un selfie con el Señor. Y yo me río, porque muchos de nosotros somos muy buenos en esto. Y muchas veces hay momentos que tenemos que dejar ciertas cosas al lado para enfocarnos. Yo prefiero que si Jesús estuviera por aquí en tiempos como estos, pedirle: Jesús, entra a mi vida. Jesús, sana mi mente, sana mi depresión, sana mi ansiedad. No perder el tiempo, amén. Seguimos en el versículo 40, Marcos 1:40, el versículo 40 al 42. Dice: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que le sanara. Dice: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo este hombre. Versículo 41 dice: movido a compasión. Me encanta esto de Jesús. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: sí quiero. Jesús, queda sano. Y al instante, esto me encanta, al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Me encanta que Jesús lo sanó al instante. Este hombre ya había escuchado que no, los doctores y nadie podía hacer nada por ello, porque la lepra en aquellos tiempos era incurable. Este hombre había escuchado: no hay remedio para ti. Ya le estaba acostumbrado a que él no iba a ser una persona normal. Esta era su condición y él tenía que vivir con esto por el resto de su vida. Literalmente este hombre vio todos sus sueños y todas sus metas destruyéndose al frente de él, encarcelado y separado de la humanidad para siempre vivir una vida horrible hasta la muerte. Si podemos pensar en eso, qué triste. Momentos como estos, cuando nosotros escuchamos malas noticias y nos sentimos así, como quizás este hombre que no sabía qué hacer, desesperado. Muchos de nosotros también hemos pasado por situaciones difíciles donde escuchamos noticias y cosas que pasan en nuestras vidas y quizás ya no queremos seguir hacia adelante. Y salen palabras como esta de nuestras bocas: ya yo no voy a tratar más, ya estoy cansado, ya no voy a ir a la iglesia otra vez, no voy a orar nunca más, no voy a confiar nunca más en nadie, porque nos sentimos emprisionados como este hombre en cuarentena. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así antes? Que nos queremos dar por vencidos, que no queremos ya confiar y no queremos volver más. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esto, pero sabemos que no nos tenemos que quedar ahí, porque existe alguien que cambia, que sana, que liberta
Y ese se llama Jesús. Aleluya. Quiero hablarte de 3 llaves que abren puertas, donde podemos salir de la cuarentena espiritual, la cuarentena emocional y la cuarentena física. La primera puerta, y esta es para todos nosotros, es acercarte a Jesús. Esta es la primera llave. Acercarte a Jesús. Marcos 1:40 dice: un hombre que tenía lepra se acercó y de rodillas le suplicó. Me encanta esto porque todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron de esto, de este hombre leproso, de esta historia en particular. Vino de rodillas y le suplicó a Jesús. Algo clave aquí tenía que estar pasando porque esto fue escrito por los 4 evangelios. La clave es la presencia de Jesús. Vamos a acercarnos a la presencia de Jesús. Hay cosas que solamente pueden pasar en la presencia de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay cosas que no pasan por FaceTime, hay cosas que no pasan por Zoom, hay cosas que no pasan por texto o por email. Esto solamente pasa si nos encontramos delante de la presencia del Señor. Hay algo que pasa en nosotros cuando pasamos por dificultades. Entonces buscamos a Dios. ¿Cuánto lo hemos hecho? Pero Dios nos hizo de esa forma porque somos seres espirituales. Y cuando vivimos momentos difíciles, ¿qué pasa? Lo primero que hacemos es buscar de Dios. Lo primero que hacemos es llamar a alguien para que ore por nosotros. Lo primero que hacemos es que venimos a la iglesia. Y eso está bien. Eso está bien. ¿Tú no crees que el COVID fue permitido por Dios para alinearnos con Él? ¿Tú no crees que Dios permitió lo que estamos viviendo hoy en día para llamarnos la atención? ¿Cuántas personas no se han acercado a Dios? ¿Cuántas personas no le han dado la vida a Cristo? ¿Cuántas personas que han muerto del COVID tuvieron un momento y un encuentro con el Señor y se pudieron ir con el Señor? Aleluya. Sí, tenemos malas noticias, pero al mismo tiempo hay cosas lindas que están sucediendo. Y es que Dios permitió que estuviéramos viviendo esto globalmente para que nos alineáramos a Él, para que buscáramos de su presencia. Yo tengo familiares, tengo vecinos, tengo muchos amigos, mucha gente que me han hecho muchas preguntas en estos últimos meses, porque ellos saben mi posición, ellos saben que yo trabajo en la iglesia y conozco un poquito más de la palabra. Entonces, haciéndome muchas preguntas, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué esto y por qué lo otro? Y he podido explicarle las cosas lindas de Dios. No solamente enfocarnos en lo negativo, ¿verdad, iglesia? Pero enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en las cosas lindas que Dios puede hacer a través de estas experiencias. Tenemos un instinto espiritual que rápido cuando algo mal pasa, corremos hacia Él. Vamos a buscar de su presencia de día y de noche. Iglesia, no perdamos tiempo. No esperes a que el COVID se acabe para volver a una vida mediocre. Aprovecha estos momentos y métete con Él como nunca y sigue en fuego después de la cuarentena. Enciéndete con el Señor. Aviva el don de Dios que está en ti, hermano. Busca de la presencia del Señor. Métete en tu casa y saca tiempo en oración. Saca tiempo con tu familia y ora con ellos. Puedes comenzar hoy. Si no lo has hecho hasta ahora, lo puedes comenzar en esta noche. Pero hay cosas lindas que podemos hacer. Hay cosas lindas que el Señor puede comenzar en nosotros. Lo más lindo es que sabemos que nosotros, los que le servimos a Dios, podemos comenzar de nuevo en cualquier momento. Vuelve y comprométete con Él. Búscalo como nunca antes, para que sientas su poder y sientas su presencia como nunca antes. Entrar en la presencia de Jesús lo cambia todo. Tu fe aumenta y milagros comienzan a suceder. Este hombre tomó un riesgo al irse entre la gente
cuando él no podía, porque en esa cultura la gente común y corriente podían apedrearlo. En esa cultura, si había alguien con lepra y estaba fuera de orden, lo podían apedrear y matarlo. Y me encanta el denuedo de este hombre. Me encanta que este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo estoy en una condición física que yo no sé si yo voy a tener otra oportunidad. Yo he escuchado que Jesús va a pasar por ahí. Yo he escuchado que Jesús está sanando. Yo he escuchado que Jesús está liberando, libertando, sacando demonios. Y yo quiero ser parte de eso. Yo tengo una lepra que me está comiendo por dentro y yo necesito un toque de Jesús. Este hombre aprovechó la oportunidad. Aprovechó una oportunidad. Sí, había una canción que yo cantaba cuando era niño. Esta canción dice: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza para ti y para mí. Yo me acuerdo cantando eso de niño. Me acuerdo cantando una que decía, no, relajando. Pero yo cantaba eso como niño. Yo me acuerdo que yo decía, Jesús está pasando por aquí. Y nosotros hoy en día tenemos esa misma oportunidad porque Jesús está aquí en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y los milagros que existieron en aquellos tiempos también existen hoy. Si puedes creer. Si tienes fe, si oras, si crees, Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer cosas lindas y cosas nuevas en tu familia. Ese es Dios. Ese es Dios. Él no tuvo miedo y se metió entre la gente a rogarle a Jesús que lo sanare. Número 1, ¿verdad? Acércate a Jesús. Número 2, pide en grande. Pide en grande. Ask big. Pide en grande. Marcos 1:40 dice, si tú quieres, puedes sanarme. Recuerdo que a la edad de los 10 años, cuando apenas vine a Cristo, recibí mi primer milagro. Yo padecía de unas enfermedades, epilepsia, fatiga crónica, diabetes. Yo tenía todo eso en mi cuerpo desde chico. Y recuerdo que mi familia fue a la iglesia y comenzamos a escuchar de Jesús por primera vez. Y yo apenas un niño de 10 añitos tuve la oportunidad de pedirle al Señor que me sanara. Y eso fue exactamente lo que pasó. 2 enfermedades incurables en mi cuerpo. Y Dios las sanó completamente. Esa fue mi primera experiencia con Dios después de la salvación. Pude adquirir un milagro de parte de Dios. Y yo sé lo que es cuando uno le pide a Dios con poquita fe. Y Dios puede hacer cosas grandes. Este hombre leproso es de los míos. Atrevido, vino directamente a Jesús con denuedo. Se arrodilló delante de su presencia y le pidió que Jesús lo sanare. Él no vino y le dijo, Jesús, ¿me das una cremita para aliviar mis llaguitas? Él no vino a pedir comidita para la colonia de los leprosos diciendo, danos comida porque de las que nos dan es de la sobra de la gente. No. Él no vino a pedir eso. No, él sabía que él estaba postrado al frente del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Iglesia, tú sabes que Jesús está aquí hoy. Y este hombre le dijo a Jesús, ¿puedes sanarme? Iglesia, yo quiero invitarte a que en estos momentos donde la economía está mal por culpa de lo que estamos pasando, que tú puedas atreverte a decirle a Jesús, provee,
Provéeme como nunca. Aumenta mis finanzas. Aumenta mi fe. Que en momentos como estos no nos vayamos corriendo. Que en momentos como estos nos acerquemos más a Jesús y le pidamos que Él pueda hacer cosas grandes. Inclusive hay alguien en línea que nos está mirando en estos momentos. Tu nombre es Marta. Y el Señor te dice en esta hora: tu bendición financiera viene de camino. Estás esperando por algo y ya viene de camino, te dice el Señor. Hay un cheque que estás esperando y lo veo llegando a tu casa. Decláralo en el nombre de Jesús y recíbelo en el nombre de Jesús. Iglesia, pídele al Señor: llévame a otro nivel. Yo no quiero estar aquí en el mismo sitio. Yo no quiero salir de COVID diferente. Yo quiero salir de COVID diferente. Dios, obra un milagro en mí. Yo no quiero que mis síntomas se mejoren. Yo quiero un milagro completo. ¿Cuántos pueden decir amén? El pastor Jim dijo: muchos de nosotros, nuestra decepción pasada se ha convertido en nuestra teología actual. No dejes que el enemigo ponga mentira en tu mente y créele a Dios. Quizás porque no pasó en el pasado, creemos que no pasará en el futuro. Pero pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Yo oré y Dios no me sanó. Yo oré y mi matrimonio se destruyó. Yo le pedí a Dios que me diera una promoción y no se me dio. Y es que lo que no pasó en el pasado muchas veces nos paraliza hoy. Tenemos que entender que hoy es un día nuevo. Tenemos que entender que quizás no era el tiempo. Tenemos que entender que Dios está en el asunto y que yo voy a seguir orando. Yo no voy a dejar de creer. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestra decepción pasada se ha convertido en nuestra teología actual. Y yo te voy a pedir, iglesia, que pidas en grande, que te atrevas a pedirle a Dios como nunca antes. Pídele a Dios que haga cosas grandes. Le voy a pedir a estas dos niñitas que pasen por aquí rapidito, Angélica y Valentina, pasen por aquí. Y en lo que ellas pasan por aquí y se preparan, come on, quick, rapidito. Les voy a hacer un regalito a las niñas. ¿Cuántos niños habemos por aquí? Tenemos suficiente para todos ustedes. Pasen por aquí, Angélica y Valentina, vamos a darle un aplauso. Les voy a pedir que cojan un dulce. Just pick one. Okay, good, muy bien. Bueno, open your hands, abre tus manos. Here you go. And here you go. Okay. Y lo que se caiga al piso yo me lo como, no te preocupes, no te preocupes. Ahora se pueden ir a sentar. Vamos a darle un aplauso a ellas. Go ahead. Lo que ellas no sabían es que la mano mía era más grande que la de ellas, ¿verdad? Ellas se conformaron con una, pero cuando yo entré mi mano yo pude darle más. ¿Y qué pasa? Que la mano de Dios es más grande que la de nosotros. La mano de Dios es mucho más grande que la de nosotros. Y nosotros algunas veces nos conformamos con cosas chiquitas, pero Dios dice: yo soy el Rey de Reyes y yo puedo hacer el milagro en tu vida, el que estás buscando. Solamente tienes que creer y solamente tienes que pedir y tener paciencia también, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer porque su mano es mucho más grande.
Jesús nos dice en esta tarde: yo tengo suficiente gracia. Jesús nos dice en esta tarde: yo tengo sanidad para ti, yo tengo provisión para ti, te dice el Señor. Mucho más de lo que puedas pedir. Nosotros en Puerto Rico decimos esta frase: a este leproso Dios lo sanó desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque fue atrevido. ¿Por qué? Porque no le importó lo que la gente estaba pensando. Él dijo: yo tengo esta oportunidad, yo me voy a postrar delante de Dios y yo voy a pedir mi milagro. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese mismo denuedo y venir a la iglesia y creerle a Dios? Dios me va a suplir, Dios me va a dar mi milagro, Dios va a hacer cosas grandes, porque Dios no ha terminado, y lo que Él ha comenzado Él lo perfeccionará, dice el Señor. Y por último, número 3, espera lo mejor de Dios. Espera lo mejor de Dios. En el versículo 40 dice: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús, movido a compasión, porque ese es Jesús. Cuando nosotros le pedimos, Él se conmueve a compasión y dice: espérame, que tengo tu milagro. Espérame, que en el momento dado te lo voy a dar. Aguántate un poquito más. Que muchas veces le pedimos a Dios que nos dé ciertas cosas y Dios dice: este no es el momento, todavía falta, no estás ahí. Pero Dios tiene esos milagros que vienen de camino, así como la lluvia. Créale a Dios con un poquito de fe. Créale a Dios con un poquito de fe. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí en sitio, y cuántos de los otros que estamos allá, podemos extender nuestras manos hacia acá y orar todos juntos en fe? Ahí donde estás, extiende tus manos. Álzale tus manos al Señor y pide que te sane. Yo te pido, Señor, por todas las personas que están aquí en medio de nosotros, Señor, los que están por el internet, los que están en sitio, Señor, que tú sanes la ansiedad. Señor, que tú sanes migraña, que tú sanes escoliosis, cáncer, asma, insomnio, diabetes, artritis, en el nombre de Jesús. Así, Jesús, como lo hiciste conmigo cuando apenas tenía unos 10 años, yo sé que tú también lo puedes hacer con nuestra gente. Aleluya. Solamente si podemos creer. Entregamos estas llaves hacia ti, Señor, estas 3 llaves que nos ayuden a salir de nuestra cuarentena espiritual, emocional y física. Acercarnos a Jesús y pedir en grande y esperar lo mejor de Dios. Acercarnos a ti, Jesús, pedir en grande y esperar lo mejor de Dios. Que Dios los continúe bendiciendo en esta tarde. Dios les bendiga. Dios es tan grande como tu fe en Él. Si tú tienes una fe pequeña, entonces tu Dios es pequeño. Pero si tienes una fe grande, tienes un Dios sin límites. Gracias, Pastor Christian, por esa palabra de ánimo. Qué bueno es escuchar historias de Jesús. Creo que lo que más nos anima es escuchar de eventos, milagros, sucesos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo puesto de pie, por favor. Gracias por habernos acompañado aquí en sitio. Gracias por habernos acompañado en línea. Esta es nuestra sincera oración y bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él siempre te mire con agrado, que Él te ayude a aumentar tu fe y a pedir en grande, porque Él desea bendecirte, y que Él siempre ponga en ti paz.
Dios te bendiga. A los que están en línea, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga.